Continuamos con el panel denominado Crimen Organizado. En esta ocasión nos acompañan Carlos Antonio Flores Pérez, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, la maestría en Estudios Políticos y Sociales y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito educativo, pues en sus antecedentes profesionales se encuentra ser profesor investigador asociado de la Universidad de Oslo, profesor visitante de la Universidad de Connecticut, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Connecticut y lo ha designado Richard. Cuenta con las siguientes distinciones: es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene diversas publicaciones, entre las cuales destaco solo algunas: autor del libro Historias del Polvo y Sangre, Génesis y Evolución del Tráfico de Drogas en el Estado de Tamaulipas, autor del libro El Estado en Crisis, Crimen Organizado y Políticas, Desafíos para la Consolidación Democrática, coautor en los libros Violencia y Culturas en México del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, de Flaxo, Análisis, Herramientas y Técnicas en el Combate contra la Delincuencia Organizada, publicado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Y con el fin de dar oportunidad a la exposición del doctor, omito la lectura de sus demás publicaciones, pero puede ser consultadas en la página del Congreso. Por ello dejo en el uso de la voz al doctor Carlos Antonio Flores Pérez. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Me gustaría si pudiéramos poner mi presentación. Me gustaría si pudiéramos poner mi presentación en línea para que la puedan observar. ¿Está por ahí los de apoyo técnico? Esa es. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, deseo agradecer a la Universidad de Guadalajara y a todos los demás organizadores este esfuerzo que hacen y que nos da la oportunidad de intercambiar con ustedes algunas reflexiones. El día de hoy, pues yo la ponencia que les traigo son consideraciones en torno a la delincuencia organizada, justamente uno de los temas más vigentes en el país y que más están lastimando, digamos, a la estructura social y gubernamental del país, y que a la luz de los cambios recientes que vamos a experimentar, pues vale la pena, digamos, hacer algún tipo de recuento. Justamente se hacía referencia a si teníamos los diagnósticos correctos o no, si se puede, digamos, establecer los mismos criterios de prevención para la delincuencia común y para la delincuencia organizada, si en todo caso esta última, digamos, requiere ser ya directamente abordada, no solamente prevenida, ya la tenemos encima. Entonces, yo les quisiera, digamos, empezar señalando que los fenómenos delictivos pues tienen diferentes tipos de manifestaciones, diferentes tipos de expresiones. La delincuencia convencional, la delincuencia tradicional y la delincuencia organizada pueden tener algunas interconexiones, pero conviene analizarlas como fenómenos esencialmente distintos. Tienen interconexiones, pero se trata de cosas diferentes, ¿no? Entonces, sus dinámicas, sus características, los actores involucrados son distintos y por tanto pues se requiere también tener un poco de diferenciación analítica para saber qué estamos hablando en cada uno de estos casos y cuáles serían las políticas más adecuadas. Primero un diagnóstico de cómo estamos, más o menos cuáles son los elementos que tenemos que saber y cuáles serían algunas de los escenarios de riesgo que enfrentamos y algunas de las políticas adecuadas, a mi entender, para hacerles frente. Entonces, como punto de partida, yo quiero empezar señalando qué sabemos, qué necesitamos saber de la delincuencia organizada, cuál es la dimensión del problema, cuáles son los principales aspectos de riesgo y cuáles son nuestras opciones disponibles. No se las voy a exponer, mi presentación consta básicamente de estos puntos. Esta declaración que ustedes ven ahí es un poco larga, pero vale la pena leerla, vale la pena considerarla. Es una declaración del secretario de la Defensa Nacional de la administración anterior que emitió en febrero de 2012, pocos meses antes de que iniciara
la administración federal que hoy tenemos, con la cual podemos tener algunos puntos de concordancia y algunos puntos de diferencia. Ahorita los voy a clarificar, pero se trata de una declaración inusitada para un funcionario de ese nivel y para un funcionario que además proviene de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿no? Está hablando, por ejemplo, de una situación que prácticamente hizo metástasis, ¿no? De un problema que arraigó profundamente en la sociedad mexicana y que ha llevado a condiciones en las cuales prácticamente hay regiones del país en las cuales resulta ya prácticamente indistinguible poder diferenciar de quién es un funcionario público y de quién es un delincuente organizado. Son declaraciones muy fuertes. Un secretario de la Defensa Nacional difícilmente te dice esto de gratis. Ahora, él habla, por ejemplo, de que la seguridad interior se encontraba seriamente amenazada. Quiero yo asentar que yo no soy, digamos, promotor de la reforma de la ley de seguridad interior tal y como está definida actualmente en la propuesta que se hizo. Yo creo que, por el contrario, la militarización del país, digamos, para el combate a este tipo de fenómeno, ha sido más que una solución emergente, se ha hecho una solución permanente y que creo que sería un error bastante costoso seguir enfocando de esa manera. Pero, digamos, tampoco estaría yo, por ejemplo, de acuerdo en la referencia de la infiltración unilateral de la delincuencia organizada hacia las estructuras institucionales del país. Cuando analizamos esto, digamos, con seriedad, con sistema, con referente histórico, con fundamentos empíricos, lo más grave que nos damos cuenta es que cuando se habla de infiltración es que tienes un organismo bueno, positivo, sano, y hay un actor que lo está penetrando. La realidad no es esa. La triste realidad es que hubo una compenetración histórica. Y esos son elementos que yo les puedo, digo, aquí no lo traigo en este momento, en otro momento podemos discutirlo, pero basado en elementos, digamos, de archivo que se pueden comprobar, que muestran los niveles de complicidad que han existido tradicionalmente y que hoy por hoy, a mi entender, son uno de los graves fenómenos que nos impiden partir de un diagnóstico más certero para enfocar este tipo de problema de delincuencia organizada. Esta es una definición operativa de un investigador estadounidense, de Peter Lobshaw, sobre delincuencia organizada. Hay muchas, ¿no? No me voy a basar en la definición jurídica o la definición que han promovido, digamos, las Naciones Unidas, que es en realidad bastante más, digamos, sencilla. Pero, digamos, en esta definición a lo que se hace referencia es a un conjunto de actores que tienen una división de funciones, que persiguen un bien económico esencialmente, a través de llevar a cabo actividades ilícitas, delictivas, proscritas y generalmente calificadas como ilícitos graves, y que llevan a cabo esas tareas sustantivas a partir de esquemas de corrupción y de violencia, y que además van a llevar a cabo un blanqueo de recursos en las instituciones o en las instancias, en las organizaciones legales del mercado. Entonces, ¿qué es lo que podemos desprender de esto de inmediato, dadas esas condiciones? Si habla de corrupción, si habla de blanqueo de dinero en la economía formal, lo primero que tenemos que considerar es que la delincuencia organizada difícilmente se puede concebir en todos y cada uno de los casos como una estructura burocrática claramente jerarquizada en todo momento. No es eso. La delincuencia organizada se puede apreciar de mejor manera como una red social. Por supuesto, no me estoy refiriendo a Facebook, ni mucho menos, sino me estoy refiriendo a un conjunto de actores que llevan a cabo interacciones, patrones, digamos, de comunicación, de acción concertada, para llevar a cabo estas actividades sustantivas, que son hechos ilícitos, actividades ilícitas y blanqueo de dinero. Pero entonces tenemos que considerar que la delincuencia organizada no es una cuestión de buenos completamente encapsulados de un lado y de malos claramente identificados del otro. Es una cuestión que parece un poco más esto. Es una red criminal, por ejemplo, es una red criminal ficticia que podríamos considerar. Entonces tenemos integrados aquí lavadores de dinero, altos funcionarios, jefes policiales, tenemos integrados también, digamos, capos operativos de la delincuencia. Aquellos que son, por ejemplo, de color naranja y de color amarillo, pues son los que son tradicionalmente quienes llevan a cabo las actividades delictivas. Si lo vemos en la prensa, toda la gente que están continuamente deteniendo, pues pareciera que son los únicos, pero no son los únicos, nunca han sido los únicos. Atrás siempre hay actores dentro de las instituciones, hay actores dentro de las empresas y hay actores políticos. Esta red, digamos, ficticia, la podemos entender mejor también de esta manera si le añadimos además un tipo de direccionalidad. No todos los actores tienen el mismo tipo de rol dentro de la organización, dentro de la red criminal.
hay algunos que llevan a cabo directrices y otros que las operan. Entonces, esto es algo que tiene que tener también, digamos, de manera significativa la academia. La academia con frecuencia te dice, ¿y cómo pruebas este tipo de cosas? O sea, ¿y cuál es el criterio de prueba? Si lo que se está esperando es ver a un alto funcionario cargando un costal con cocaína, pues es una expectativa poco real. Sin embargo, digamos, en la medida que están cubriendo a determinados actores, que está organizando un proceso articulado en el cual se va a permitir la continuidad de un hecho ilícito, de tal manera que los actores sustantivos de perseguirlo en los hechos lo están permitiendo, lo están protegiendo, bueno, entonces encontramos que hay efectivamente una distinción de funciones, pero también hay una distinción de peso específico en la organización. No todos pesan lo mismo. No es lo mismo quien está conduciendo un camión que porta drogas psicoactivas ilegales a aquel que desde la alta función pública designó a una serie de comandantes que van a taparse los ojos ante eso. Entonces, este es el tipo de red criminal con todos sus actores involucrados, que no son solamente actores operativos, sino que hay actores que desde el escritorio están favoreciendo este tipo de cosas, que desde empresas prestantes están permitiendo lavado de dinero significativo, porque lavado de dinero, digo, las organizaciones criminales, por más que parezca en las series que todo el mundo hace sus famosas caletas, las organizaciones criminales no hacen dinero que se va a ir a enterrar solamente, eso es efectivo para una cuestión de emergencia. Las organizaciones criminales generan recursos que se van a insertar en la economía formal, y si la economía formal no genera mecanismos adecuados para descubrir ese tipo de recursos, pues el problema se sigue magnificando, y si solamente se focaliza en la parte más operativa, que desafortunadamente es lo que han hecho la mayor parte de las estrategias que hemos visto a lo largo de los últimos años. ¿Cómo operaba un poco la delincuencia organizada, la interacción entre este tipo de actores en red, de acuerdo con las condiciones que tenía nuestro régimen político? La delincuencia organizada no se reproduce en un ambiente, digamos, totalmente irregulado. Se tiene que articular, se tiene que adaptar a las condiciones institucionales, políticas en las cuales está funcionando, las que caracterizan un país. En el país, dada, digamos, la centralidad que tenían los actores políticos en el régimen mexicano tradicional, digamos hasta el 2000, por ejemplo, este era un poco el esquema, cómo funcionaba. Es un esquema de cómo funcionaba este tipo de relación. Tienen ustedes actores políticos que designaban comandantes funcionarios de seguridad, desde procuradores, desde comandantes, desde jefes de policía, y digamos había un campo de funcionarios de seguridad que se encargaban de intermediar la relación con los delincuentes en sentido más tradicional. ¿Cómo la mediaban? Pues era una especie de mecanismo doble. Por un lado se les extorsionaba, ¿no? Se les obligaba a que pagaran periódicamente una cantidad económica, y por otra parte también se les protegía. Entonces era una función dual la que llevaban a cabo. Finalmente, en la base de la pirámide estaban los delincuentes tradicionales, aquellos que directamente estaban más de las veces encargados de cometer el ilícito, y finalmente había actores privados también con gran conexión con este tipo de redes, que eran los lavadores de dinero. Entonces, la delincuencia organizada tradicional no es ajena a la estructura social e institucional, no tenemos que verla así. Por eso no se le puede acabar a balazos, por eso no es una cuestión en la cual se puede establecer una guerra, porque en una guerra hay facciones claramente identificadas, en este caso no. En este caso el Estado tiene dentro de sus propias filas actores que están vinculados con ella. Entonces no es cuestión solamente de hacer despliegues territoriales, esta es una cuestión que requiere que se judicialice, que se investigue, que se judicialice. Entonces la prevención requiere de un diseño y aplicación de reformas institucionales que permitan desarticular la corrupción institucionalizada, que es el principal garante de la impunidad. Es decir, muchos países tienen corrupción, pero no tantos tienen el nivel de impunidad que tenemos aquí. Y esa impunidad es producto directo de este tipo de desviaciones a las que estoy haciendo referencia. Si ese tipo de parte de la red no se desarticula, no se va a ver solita, se mantiene. Y los operadores cambian, pero la red se mantiene. Los actores que están detrás se mantienen. Y, digamos, el mecanismo que permite que este tipo de problemas se reproduzca se mantiene. Entonces, se requiere evitar prácticas para evitar lavado de dinero, procesos judiciales penales que desarticulen este tipo de red, y redefinición de reglas electorales, porque si los
los altos funcionarios electos llegan ya en condiciones de pactos ilícitos, pues no hay nada prácticamente que se pueda hacer una vez que ya te llegaron. Claro, se puede hacer investigación, pero digamos es mucho más complicado. Después del 2000, el tipo de relación a la cual yo había hecho referencia se modifica, pero no se desarticula. Esa estructura piramidal, ¿no?, cambia porque las condiciones del régimen político cambian, se vuelven mucho más volátiles, hay condiciones más inciertas, digamos, y entonces hay predominios inestables de distintos grupos criminales asociados con frecuencia a actores institucionales que están protegiendo clientelas delictivas diferentes. No siempre es que se estén peleando por ver, digamos, quién tiene el premio de quién captura al malo, como nos suelen hacer decir en el imaginario colectivo. Con frecuencia ustedes han visto casos de actores de una institución municipal en algún estado de la República disputándose directamente a balazos con actores de una Procuraduría Estatal o inclusive con las Fuerzas Armadas. Entonces, se trata de una condición mucho más volátil, digamos, ya no hay liderazgos claros, son cada vez más volátiles, son cada vez más efímeros, son cada vez grupos más atomizados, y esto implica una lógica de confrontación permanente, que es lo que estamos viviendo de manera más agudizada en el presente. Hay otro tipo de modalidad que México no había visto. En México la delincuencia organizada no es nueva, o sea, desde los años 40 por lo menos, quizás no tuviera el nivel que tiene ahorita, pero desde los años 40 y previamente pues ya había este tipo de fenómeno en el país. Pero hasta finales de los 90, principios de la década de los 2000, no habíamos tenido este otro tipo de expresión delictiva que ahora tenemos, que es una delincuencia organizada de carácter paramilitar. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere, como todos ustedes ya lo saben, se refiere a la irregularización que tuvo, digamos, actores enfocados en la lucha contra la delincuencia organizada, entrenados como grupos de fuerzas especiales, que están diseñados para llevar a cabo actividades de una guerra no convencional, que al irregularizarse, al estar en una institución profundamente corrupta, como era ya entonces la Procuraduría General de la República, y al pasarse del bando de actores delictivos, pues difundieron este tipo de conocimiento que en buena medida reproduce con una lógica delictiva elementos sustantivos de la formación de un Estado, como que controles territoriales. Esa lógica de establecer un monopolio territorial para tratar, digamos, de establecer de nuevo una práctica monopólica sobre todas las prácticas ilegales, pues es esencialmente una lógica similar, esencialmente similar a la del Estado. Esa lógica de imponer cobros periódicos de tipo extorsivo a todos los actores presentes en una geografía determinada, para todo efecto práctico es como cobrar un impuesto. Entonces, en este tipo de casos, la delincuencia organizada de carácter paramilitar genera condiciones mucho más disruptivas, y para poderla atender, pues es necesario por principio de cuentas recuperar espacios funcionales esenciales, porque en una condición semejante, con el poder de fuego que tienen, con el tipo de articulación que ya tienen, es muy difícil llevar a cabo una actividad de investigación convencional si prácticamente pues es ya tierra de nadie el lugar donde están operando. Ojo, pero no toda la delincuencia organizada funciona de esta manera. ¿Cuál es la dimensión del problema? Decíamos, este es un conflict barometer del Instituto Heidelberg, que en la fecha más reciente, de 2017, nos muestra los distintos conflictos a nivel mundial en función del tipo de armas utilizadas, en función de la cantidad de homicidios generados, de la cantidad de víctimas, que evidentemente pues no es algo que traiga, como decimos coloquialmente, jiribilla en contra de la autoridad mexicana, pero que nos plantean a México en una situación de particular riesgo, equivalente a situaciones que estamos viendo en Medio Oriente o situaciones que estamos viendo en África. Ya se va a acabar el tiempo, 3 minutos, me voy a acelerar. Bueno, esa es un poco la condición a nivel nacional, que va fluctuando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos a enfrentar? Ya para ir acercándonos a la conclusión. Perduración de redes de corrupción institucionales y sociales. Estas ya están presentes. No se van por sí solas, si esto no se investiga, no se desarticulan solitas. Pueden generar, digamos, en condiciones de cambio de poder político, estrategias de resistencia. Evidentemente, cuando empiezan a sentir sus intereses tocados, pueden haber escenarios de violencia. Violencia política, entonces, también es un riesgo selectivo hacia figuras específicas o a partir de la construcción de bases sociales. Digamos, en esas condiciones hay que recordar que hay muchas comunidades que ya se están sintiendo en una situación de indefensión, que pueden generar autodefensas, ¿no? Ya lo vimos en Michoacán, hemos visto conatos en otros estados,
No podemos decir que esto ya nunca va a volver a ocurrir, por el contrario. Mayor penetración de la delincuencia organizada en las instituciones, ¿no? Pues, infiltración de financiamientos irregulares, ya vimos una campaña particularmente ríspida, se puede poner mucho peor la cosa. Mayor desgaste institucional y conflictos sociales derivados del incremento o continuidad de niveles altos de violencia. El fenómeno del linchamiento que estamos viendo de manera recurrente en cada vez más estados es parte de la desesperación social. Si esto no se atiende, va a seguir proliferando. ¿Cuáles son las opciones disponibles o medidas imprescindibles? Desde mi punto de vista, extensión de investigaciones de inteligencia y procesos judiciales hacia sectores menos visibles de la delincuencia organizada. No basta ya estar deteniendo al operador, al que llevaba al tráiler, al sicario, tenemos que estar enfocados en desarticular esto. Y no es suficiente investigarlas con una lógica de inteligencia si esto no se judicializa. Es decir, si esto no lleva a cabo, no termina en un proceso penal en contra. Rediseño institucional. Yo soy partidario de la generación de una Fiscalía General Autónoma a nivel nacional. Creo que, digamos, es la mejor forma de generar, digamos, cuerpos de investigación sólidos, profesionales, que contribuyan a la judicialización de este tipo de hecho. Redefinición del uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. De nueva cuenta, si seguimos enfocando la cuestión como si fuera una lógica meramente de guerra militar, no tenemos para cuándo. Este tipo de actores que yo les estoy señalando, ustedes no se los van a encontrar en las carreteras y no los van a agarrar a balazos. Este tipo de actores están desde las instituciones, están desde las empresas y necesitamos investigarlos. De otra forma no hay por dónde. Política social no asistencial, sino proactiva, pues la doctora Clara Hussitman precisamente acaba de darnos una magistral conferencia al respecto y no tengo yo más que estar de acuerdo con todo lo que ella señaló. Un acuerdo político real y efectivo, o sea, mientras esto no exista, mientras no haya una disposición mínima de la propia clase política de purgarse, de lavarse, de prevenir, de decir que ya basta de los hechos de impunidad que estamos viviendo, que ya basta de los esquemas de corrupción que estamos atestiguando, pues es muy difícil llevarlo a cabo, pero más allá del acuerdo entre fuerzas que haya, sí se puede comenzar a generar con procesos de saneamiento del Poder Judicial y con una Fiscalía que funcione. Muchas gracias. Sí, bueno. Muchas gracias al doctor Carlos Antonio Flores Pérez por esta exposición tan esquematizada. La verdad sí es muy importante mencionar la parte descriptiva, cómo ha cambiado la parte tradicional. Desde luego será digno de comentarios lo que es la descripción de los riesgos y sobre todo las opciones disponibles encabezadas con este rediseño institucional y este acuerdo real y político. Muchas gracias. Quiero permitirme ceder el uso de la voz a quien va a ser nuestro próximo ponente, Mario Cruz Cruz, quien es licenciado en Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, es maestro en estudios en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Programa Educativo de Comercio Exterior del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, el ICEA, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y profesor honorífico en la licenciatura en Seguridad Ciudadana en la Universidad de Guadalajara. Ha tenido diferentes experiencias laborales, destaco que ha sido director de Análisis Político Social para el Gobierno del Estado de Hidalgo, director de Desarrollo Económico Social de la Presidencia Municipal de Mixquihuala de Juárez, Hidalgo, subdirector de área en el Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la CIEDO, y tiene reconocimientos del Sistema Nacional de Investigadores como miembro, reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable en el programa de mejoramiento del profesorado. Es actualmente líder del grupo de investigación de comercio exterior del ICEA. Cuenta con varias publicaciones a nivel nacional e internacional, sobre todo en las líneas de investigación que cultiva: geopolítica del comercio exterior, seguridad, mercados ilícitos y crimen transnacional organizado. Adelante y bienvenido, doctor Mario Cruz. Adelante. Muchísimas gracias a todos, a todas por su presencia. Para mí es un gran honor estar en este bello lugar, emblemático lugar por el significado histórico que tiene.
Estamos en una de las mejores universidades del país y eso hay que celebrarlo y asumirlo con responsabilidad. La charla que traigo para ustedes está compuesta de dos momentos. El primero tiene que ver con la discusión teórico-conceptual del concepto de crimen organizado, para poder comprenderlo y desde luego implementar acciones operativas de esta problemática. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que entendemos por crimen organizado. Ya Carlos nos da una panorámica. Creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, coincidiríamos en muchos sentidos respecto a la definición de este concepto sumamente complejo, que evoluciona con el tiempo, y desde luego en el terreno operativo los delincuentes también se van adaptando a las circunstancias, y evidentemente esto obliga a la autoridad y a los que estamos de parte de la academia, pues justamente buscar maneras de contener, comprender y operativizar las políticas para que justamente mermar este flagelo. La segunda parte de mi charla les muestro un modelo que busca medir los costos del delito en los sectores económicos. Deriva de un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para atender problemas nacionales, donde le explicamos o le convencimos, mejor dicho, al CONACYT de que era importante medir y cuantificar cuánto es lo que perdían las empresas por el tema del delito, de haber sido extorsionados, por haber sido victimizados en los espacios donde desarrollan sus actividades, porque fueron asaltados, porque fueron amenazados, etcétera. Hay una serie de delitos que incorporamos en una serie de encuestas que desarrollamos durante el 2015 y 2016. Derivado de este proyecto, generamos un libro que se titula Comercio, Inseguridad y Captura Institucional. Entonces, ustedes van a escuchar a menudo a su servidor utilizando este concepto de captura, que ya Carlos muestra cómo las redes criminales tienen diversos niveles y participan diversos actores con distinta naturaleza, tanto legales, semilegales y completamente ilegales. Entonces, la función pública, imaginemos que es como un gran pastel. Este pastel se lo puede comer, carcomer, capturar la inseguridad y o la corrupción. Entonces, si nuestra intención es justamente construir políticas públicas para poder contener el delito, debemos de conocer la naturaleza de las regiones. En consecuencia, habrá regiones con este modelo matemático que un grupo multidisciplinario generamos. Vamos a dar cuenta qué regiones es más proclive o tenemos más participación de la delincuencia, y o qué regiones pudieran ser mucho más regiones pues de alguna manera afectadas por la corrupción. Hay varias justificantes de este modelo matemático, ya se señalaron a lo largo desde la inauguración. Estoy poniendo mucha atención a los datos que están citando respecto a los costos de lo que significa el crimen organizado y la violencia en general en nuestro país. No nos ponemos todavía de acuerdo cuánto realmente significa. Este modelo que estamos planteando es una aproximación a muchos estudios que ya se han realizado. Este tipo de estudios lo realiza el INEGI con la ENVE y con la ENVIPE, que nos permite justamente cuantificar. Sin embargo, ninguno de estos dos instrumentos agrega y omite el tema de la percepción de la corrupción, que es de alguna manera la propuesta inédita que tenemos nosotros en este modelo. Entonces, dicho eso, me voy a permitir comenzar con la exposición. No avanza.
Ya se acabó la pila. Pásale este, por favor. Ahí está. Ok. No, del control. Ah, ya. A ver, pásamelo, por favor. La presentación es que la quitaron. Ahí está. Entonces, partimos de esta premisa de que para poder combatir el crimen, primero hay que comprenderlo. El crimen organizado sigue siendo un término confuso, ya el colega que me antecedió mostró los distintos niveles, las distintas interpretaciones, tanto jurídicas como sociológicas, y todavía no nos ponemos de acuerdo. De hecho, esto se confunde porque se comparten muchos elementos con crímenes del fuero o delitos del fuero común, y muchos pues asocian el tema del orden, el tema de la organización para poder definir al crimen organizado. Si partimos de estos elementos, pues en otro tipo de delitos este concepto también es compartido. Nosotros, al aproximarnos a una definición integral del crimen, detectamos tres elementos que nos parece que son importantes. Quiero señalar que no con ello creemos que agotemos justamente esta definición, pero creo que también es muy importante pues aclararlo para que más o menos comprendamos o tengamos conceptos homogéneos. Existe un grado de complejidad entre los actores que tienen conocimientos y destrezas adquiridos. El crimen evoluciona en el tiempo, hay un sinfín de actores que participan, la forma en que se estructuran y coordinan sus actividades pueden ser de distinta naturaleza. Hay grupos delictivos que prefieren el ejercicio del poder duro y otros la generación de consensos al interior de los mismos, y además con donde desean o donde ejercen el poder, ¿no? Esa famosa frase de cooperas o cuello, de alguna manera nos permite comprender esta distinción del ejercicio del poder de las organizaciones criminales. Existen diversos códigos, desde la vestimenta, el lenguaje, el ritual del delito que les da cierta identidad, que de alguna manera debe de ser importante para quien lo analiza y que también para aquel que quiere contener este tipo de actos ilícitos. Reiterando esta distinción, se trata de actores difusos, complejos, y donde un elemento importante es la cuestión de la corrupción. No podemos entender el crimen sin la cuestión de la corrupción. Varios analistas, varios estudios señalan que el 24% del Producto Interno Bruto en nuestro país está comprometido por la inseguridad y la corrupción. Si hacemos una comparativa entre lo que nuestro país se destina para la educación, realmente estamos en desventaja frente a los recursos que arbitra el crimen. Además de que van escalando en otro tipo de violencias. El modelo que su servidor ha generado junto con otros colegas se aplicó en el estado de Hidalgo, que está dentro de una de las 5 entidades más seguras, si lo pongo entre comillas, por los distintos eventos que hemos tenido en los últimos años, particularmente con el robo de hidrocarburos. Ya nos colocamos dentro de los 2 primeros lugares del país en este ilícito, y eso nos obliga a la academia, nos obliga a la autoridad a repensar la escalada de violencia que está teniendo el estado de Hidalgo a nivel nacional. Ahí nos hemos dado cuenta
que las políticas que se han implementado de choque que se han implementado para poder contener a los huachicoleros, como se les conoce, a los ladrones del hidrocarburo, muchas de estas medidas pues son insuficientes porque también existe un cobijo social. Las comunidades en muchas ocasiones se enfrentan a la autoridad para salvaguardar a quienes se dedican a esta actividad. De hecho, ha habido varios linchamientos ya, varios ministerios públicos, varias corporaciones que han sido violentadas cuando están buscando realizar este tipo de actividades para poder mantener a raya a estas organizaciones. Reiterando lo que acabamos de señalar, el crimen organizado puede utilizar distintas cuestiones, estrategias de terror y en otros casos de construcción de legitimidad. Apoyo para la fiesta patronal, apoyo a alguna necesidad no satisfecha por el gobierno, el drenaje, el agua, etcétera. Existen códigos muy marcados que generan identidad y que es importante para los hacedores de políticas públicas pues conocer el tipo de crimen para justamente iniciar pues las líneas de investigación sobre esa ruta. Ahora bien, ya explicamos estos 3 elementos que nos ayudan a una comprensión integral del crimen. Ahora, la preocupación que nosotros, al provenir de un instituto de ciencias económico-administrativas, es cuánto representa el delito, qué significa en términos generales estas pérdidas para las empresas. ¿Es posible medirlo? ¿Es posible cuantificarlo? Ese tipo de preguntas nos las hacemos y generamos este modelo matemático que nosotros le llamamos el modelo integral del cálculo de los costos del delito y la corrupción. Ya explicamos, digamos, por qué incorporamos esta variable que está financiado por el CONACYT y la región donde desarrollamos este proyecto o implementamos este proyecto es en el estado de Hidalgo. Hidalgo tiene 84 municipios. A lo largo de todos ellos realizamos una serie de encuestas. ¿Y qué mide este modelo? Mide los costos asociados a la inseguridad y la corrupción en los sectores productivos y además cuantifica el grado de captura institucional. Señalé anteriormente que esta cuestión de la captura tiene que ver con ese espacio de lo público que está de alguna manera carcomido por la inseguridad y o la corrupción. Hacemos una jerarquización de los municipios, medimos el grado de captura y además identificamos qué tipo de actores participan en la captura y además nos aventuramos a generar un rostro del delito a nivel municipal y a partir de los datos y del software que incorporamos generamos un perfil promedio del Estado, un perfil delictivo promedio del Estado. Y otro elemento que es importante destacar es la cuestión de la geografía del delito y de la corrupción. Creemos que es importante incorporar la cuestión territorial. Si no conocemos el territorio, pues difícilmente vamos a poder también contener el delito. Entonces, hacemos un mapeo desde algo que nosotros le llamamos la perspectiva de la geopolítica aplicada, ¿no? Donde ya no solamente entendemos a la geopolítica como una cuestión de bloques internacionales que buscan ejercer el poder transnacional, sino cómo operativizarlo en el plano microsocial. Por eso decimos que es importante realizar estudios más a microescala para poder contenerlos.
Y nuestras justificaciones matemáticas a partir de cifras estadísticas del INEGI que nos dijeron, nos mostraron que la corrupción era una variable importante. Decimos que utilizamos una regresión binomial negativa, donde incorporamos diversas variables, la tasa de delitos, la tasa de pobreza, la tasa de desempleo, la participación de los ministerios públicos. Los metimos a la licuadora del modelo matemático y nos arroja que la variable que más incide en la comisión del delito está asociado a la cuestión de la corrupción. Muchos han hecho análisis y señalan que la pobreza de alguna manera es la base para la comisión del delito, y según nuestro modelo es la corrupción la que está generándolo, y tiene también que ver con un contexto. El Estado de Hidalgo no conoce la alternancia política. El nivel de las élites en este estado ya tiene larga data, y eso ha dificultado la generación de pesos y contrapesos en el estado para gestar otro tipo de lo público, ¿no? Otra organización de la función pública. Y luego el modelo que nosotros generamos tiene 4 fases: una formulación matemática, una resolución, una interpretación y una predicción. No desarrollamos en estos momentos el modelo. Voy a compartir con ustedes algunos resultados. Creemos que este modelo matemático puede replicarse en cualquier región. Nosotros lo enfocamos al sector comercial, sin embargo, este modelo puede aplicarse a cualquier sector productivo. El modelo, el MICO, como lo llamamos, está integrado por 3 indicadores. El primero tiene que ver con la tasa de percepción delictiva, la tasa municipal de violencia y el perfil regional de delincuencia y grado de captura institucional. El primer indicador, la tasa de percepción delictiva, tiene 3 indicadores. Por giro productivo, cuál es el sector dentro del comercio más afectado, el tema de la percepción de la corrupción y otro asociado que es el de la percepción de la no impartición de justicia. El que sigue, por favor. Y ahí están algunos resultados del modelo. Jerarquizamos a los municipios y hacemos un termómetro como para identificar a los municipios donde se da la mayor tasa de incidencia delictiva. Me voy a ir un poco más rápido. La tasa de incidencia delictiva por ubicación, esta idea de la cartografía del delito, donde se muestran estos indicadores. Por giro productivo, cuál es el sector que ha sido más afectado, y allí los colorcitos nos dicen cuál es el sector en el comercio que más ha sido victimizado por el delito. La tasa de incidencia delictiva por el tipo de delito, que si fue cobro de piso, extorsión, homicidio, vandalismo, robos, extorsión, pandillerismo, comercialización de drogas, y también lo ponemos por municipio. La tasa de percepción de la no impartición de justicia, donde los habitantes sienten que la autoridad no responde al tema de impartir la justicia. La tasa de percepción de corrupción, también hacemos un termómetro y jerarquizamos a los distintos municipios en el estado de Hidalgo, además que agregamos el tema de las corporaciones que se perciben más corruptas o menos corruptas. La tasa municipal de violencia, el grado de violencia que se ejerce, ahí podemos distinguir los municipios más violentos respecto a otros. Esto es lo que les decía y ya voy a terminar con la presentación. El perfil regional del delincuente y grado de captura institucional por cada municipio. Calculamos el grado de captura, el espacio capturado, quién lo captura, en dónde lo capturan
y el perfil del delincuente por cada uno de los municipios. Hacemos este ejercicio y nos permite obviamente un nivel de comparación, y a nivel estatal sacamos una media del perfil delictivo y el grado de captura en el estado de Hidalgo. Y ya la conclusión. En orden de importancia, el delito que más se comete en la entidad es la comercialización de drogas, pandillerismo, extorsión y el robo en orden de importancia. El perfil del delincuente pues justamente está en estos delitos, y crecientemente el robo a combustible. La última. Quiero cerrar con esta frase de Alfredo Molano en el libro Los años del tropel, donde nos da una panorámica de lo que está sucediendo en nuestro país, y esta frase la acuñó a propósito de lo que ocurría en esos momentos en Colombia. La violencia nunca estalló así como cuando estalla un taco de dinamita en un barranco. La violencia fue cayendo despacito, fue haciendo nudos, fue amarrando a la gente sin que se diera cuenta. Comenzó a caer por la noche, y cuando despertamos estaba metida en medio de nosotros manejando las cuerdas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Cruz Cruz, por presentarnos tan interesantes abordajes, sobre todo que el criminal tiene una adaptación y crea estas redes de corrupción, los códigos que distinguen, y este acercamiento tan interesante de los costos del crimen con medición de MICO de CONACYT me parece bastante reflexiva. Desde luego que ya tendremos la oportunidad de escuchar aquí a nuestros académicos, público en general, estudiantes que quisieran preguntar. Toca el turno entonces a nuestro siguiente, y quien va a cerrar la exposición antes de entrar a la mecánica de las preguntas que vienen del público. Quiero ceder el uso de la voz al maestro Manuel Ignacio Balcázar Villarreal, que tiene una formación académica, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, es candidato a doctor en Administración Pública del Instituto de Administración Pública de Chiapas, es graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Washington, mejor conocido como William Perry actualmente. Cursó el Seminario de Prevención del Delito del Centro de Estudios sobre Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, obteniendo la distinción máxima. Es becario del Departamento de Estado norteamericano en la especialidad de Asuntos del Crimen Organizado Internacional. Actualmente es socio director en MB Consultores y tiene una experiencia laboral que destaco como director general adjunto de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. Es asesor del jefe de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, director de investigación para la equidad de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas, jefe de la Unidad de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. Tiene diversas publicaciones, de luego es autor del libro La influencia de las maras en México, un problema de inteligencia gubernamental, recientemente coautor del libro Inteligencia Estratégica Latinoamericana del Ministerio de Defensa en Buenos Aires, Argentina, 2015, y coautor del libro Retos y Remedios contra la Corrupción, Colegio de la Frontera Norte, Matamoros, 2018. Cedo pues el uso de la voz al maestro Manuel Ignacio Balcázar Villarreal. Adelante. Gracias, muy amable. Quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara por la invitación, a la doctora María Estela Velar y a todos ustedes por acompañarnos aquí y por mantener el interés en estudiar estos temas que son muy importantes para el país y para resolver los principales problemas. Escuchando a mis compañeros de panel, creo que vamos muy en el mismo sentido. Como decía Mario, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, igual no podía ser mejor. Yo empiezo hablando de la seguridad hemisférica y las nuevas amenazas, sobre todo porque el crimen organizado de repente pareciera que nos invadió, que inundó el país, y el crimen organizado es un tema no privativo de México, es un tema muy amplio
y creo que es importante contextualizarlo así, sobre todo porque a veces la lógica de los servidores públicos es acotarlo solo al país, como si se terminara en las fronteras de México, y pues hemos visto que no es así. Y luego pues revisar el caso mexicano de organizaciones delictivas, las principales prácticas en que han incurrido y los modelos aplicables, y aquí rescato también lo que decía Carlos del profesor Peter Lupschak, que para mí es quien tiene uno de los modelos más interesantes, y el otro es un modelo de la doctora Arcelia Ruiz sobre los tipos de criminales o sicarios que existen, y el empezar a tener perfiles y modelos puede ayudar mucho a comprender y planear estrategias de intervención más allá del uso de la fuerza. Bueno, primero, la seguridad hemisférica, que es donde se encuentra el crimen organizado, pues tendría las 5 dimensiones nacionales del país, es binacional de cualquier lado que lo veamos, ya sea de Estados Unidos o de Guatemala y Belice. Ahí podemos encontrar grupos de crimen organizado funcionando. En el sur son las pandillas, en el norte también, solo que toman un rostro diferente y son predominantes los cárteles, pero existen. En el tema regional, creo que las pandillas, las maras, la 13 o la 18 son como la parte más evidente, pero los cárteles también tienen una presencia muy fuerte que explica también toda la dinámica de dinero y de armas que viene de Estados Unidos y de drogas que va hacia México, y la violencia que es con natural a la región e incluso al hemisferio. Y bueno, la dimensión internacional, que ya son estas bandas que están vinculadas entre sí. Hay un libro muy bueno, les debo al autor, pero el título es El G9 de las mafias del mundo. Entonces, bueno, nos habla justo cómo hay estos grandes grupos, así como hay Coca-Cola, como hay McDonald's, lo hay de crimen organizado. Se organizan las tríadas chinas, la yakuza japonesa, la mafia calabresa. Entonces, también es muy importante tener esto en mente. Recordemos unas notas sobre los Arellano Félix vinculados con la mafia italiana, y algunos exgobernadores de Tamaulipas que fueron detenidos en Italia también. Bueno, pues es parte de este contexto internacional. Y tenemos también riesgos y amenazas compartidas, y aquí es un tema también que trasciende el origen militar, y ya hablamos de guerra de cuarta generación, es decir, conflictos asimétricos. Entonces tenemos amenazas no militares, luego insurgencias del siglo XXI, terrorismo y delincuencia organizada transnacional, que se nutre de toda esta vertiente, digamos, de la parte de lo no militar, de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad. Tenemos, bueno, grupos que reivindican ideologías de distintas maneras, que son estas nuevas insurgencias, el terrorismo, y en todo eso la delincuencia organizada transnacional es beneficiaria, podríamos llamarle de alguna manera. ¿Por qué se redefine el concepto de seguridad hemisférica y por tanto de crimen? Pues por las olas democráticas en la región, y esto es muy importante para tratar de entender lo que pasa en México. El fortalecimiento y desarrollo de la sociedad civil, que se vuelve mucho más crítica, mucho más participativa. Eso a veces no gusta en los gobiernos, pero es muy necesario para tener un ojo externo. Un nuevo rol del sector seguridad y defensa, empieza a trascender lo militar y empieza a hablarse de otro tipo de enfoques como el poder suave o como amenazas, digamos, como la pobreza misma, el agua y recursos escasos. Se empieza a reconstruir la relación cívico-militar. En el caso mexicano, bueno, pues es evidente cómo se ha echado mano de las Fuerzas Armadas para atender temas que son de seguridad pública, y pasan cosas increíbles, como ver a infantes de la Policía de Marina, Policía Naval, haciendo tareas de policía municipal en Veracruz, o soldados haciendo tareas de policía militar en La Laguna, y una intensa actividad de construcción de cuarteles de policía militar por todo el país para atender estos temas, y bueno, nos lleva a tener que revisar los conceptos y a entender que no son soluciones fáciles, y sobre todo aquí yo enfatizo a la clase política, que muchas veces considera el uso de la fuerza como opción definitiva y estructural, cuando no es así. Es la última opción y es un andamiaje gradual, pero todavía la sociedad política pues no está con el aprendizaje completo, por eso el último bullet. Luego tratamos de poner aquí las características de las nuevas amenazas que definen también al crimen organizado. En primer punto serían rizomáticas, es decir, tienen un comportamiento no arbóreo, no son lineales, son como células o lo que se dice del monstruo de 1000 cabezas. Es muy difícil
por eso agotar las células, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos cómo evolucionó el crimen organizado. No están jerarquizadas, no hay un jefe definitivo, no es como los cárteles tradicionales de los 70s, donde había líderes muy claros. Son de rápida generación, pueden surgir en cuestión de semanas o días, se propagan instantáneamente, empiezan como epidemias de violencia, son brotes, y lo vemos por ejemplo en Guanajuato. En Guanajuato el tema posiblemente de robo de hidrocarburos ha generado pues una propagación muy rápida de crimen organizado, liderazgos transitorios. Si uno revisa Tamaulipas, es casi imposible ver quién es el líder hoy del CDG o del Cártel del Noreste o del Cártel de los Zetas, porque son tantos, agarran a tantos, revisa uno los líderes, los objetivos prioritarios, y son 120 y se acaban, y hay otros 240 en puerta. Entonces son liderazgos transitorios, hay una fácil radicalización, de manera que cada grupo hace cosas más violentas que los otros, y lo vemos pues justo en las maneras de matar personas cuando están en una presunta rivalidad criminal, y son pragmáticas, no ideológicas, buscan su propio interés, no están pensando en una filosofía en específico. Llega a haber ciertas ideas, recuerdo haber leído una frase muy interesante de una persona que estaba en crimen organizado en Sinaloa, y decía que prefería vivir 5 minutos como rey que toda la vida como güey. Entonces empieza, y si lo traducimos en términos anteriores de insurgencia, era que era preferible morir de rodillas, morir de pie que vivir de rodillas, pero empiezan también ya a generar sus valores, pero no van en una ideología en sí. Bueno, ahora vamos con las organizaciones delictivas. Surgen, y aquí yo recomiendo el libro de Osvaldo Zavala de Los cárteles no existen, porque justo muchas veces nos vamos con la idea de los cárteles. Yo soy partidario de esa idea, pero hay que recomendar y revisar todas las ideas. Centralmente la tesis de Osvaldo es que es un constructo social la narrativa de los cárteles, repetido por los medios, repetido por la gente, pero desde la academia, en lo personal, me ha resultado funcional clasificarlos. Entonces surgen en la segunda década del siglo XX, tienen más allá de 100 años. Rescato la figura de María Dolores Zuluaga, alias Lola la Chata, en Ciudad Juárez, que llevaba cocaína desde esa frontera para venderla en la Merced. Entonces no es un tema nuevo. Otras organizaciones se asientan con ventajas geográficas, fronteras, montañas, zonas de cultivo, en particular el famoso Triángulo Dorado, dedicadas en origen al contrabando y siembra de drogas naturales. Es esa zona, y es también Tamaulipas con lo que fue el Cártel del Golfo, basadas en modelos autoritarios y de control jerárquico, como veíamos ya no existen, construcción de un proceso generacional y de conocimiento reproducido entre familias. Casi todos son familias, y además son familias muy numerosas, de manera que pues la lista de hermanos que toman el control de las organizaciones no se acaba. Y luego hablamos también de hegemonía en 2 grandes bloques basada en criterios regionales y marítimos. Me llama la atención, por ejemplo, el Cártel del Pacífico, que es toda la costa de Sinaloa, el del Golfo, que es Tamaulipas, pero aprovechan muy bien estas facilidades, y son también pues como históricas y territoriales. Bueno, aquí teníamos una estructura política a finales del siglo XX de sistema de partido hegemónico, de federación, estados y municipios. El PRI controlaba todo el país en términos políticos, y teníamos 5 o 6 grandes organizaciones que también controlaban el país, y era muy fácil pactar con la corrupción. El comandante de la entonces Policía Judicial Federal tenía la capacidad de controlar una ruta desde el Suchiate hasta el Río Bravo con total autonomía. Ahora no se puede, porque el comandante de la policía de la que sea federal pues no tiene jurisdicción en los estados, menos en los municipios, y empieza un tema de mucha complejidad y negociación de corrupción. Eso encarece también las rutas, y entonces ahora tenemos, pues la federación es una autoridad, 32 estados, cada uno independiente, y 2.440 municipios, todos con sus autoridades, algunos deseosos de participar en la distribución del pastel criminal y la corrupción que involucra. Y aquí vemos pues las organizaciones delictivas que han surgido, que ya son muchas más. Me voy a ir a la que sigue, porque ahí es como la crónica, y vemos cómo se van dividiendo entre sí. Entonces, de tener en los 60, 70 a Don Neto y a Fidel Carrillo Caro en Sinaloa, ambos, después 1970, 80, dicha sea de paso, la Operación Cóndor, que hace que muchos salgan de esa zona, justamente vienen a Guadalajara en los 80s, 90s, se fragmenta, después unos se van hacia Quintana Roo,
particularmente Amado Carrillo, otros se van hacia Ciudad Juárez, reestructuran y así vemos cómo es una división de la división de la división y cada vez son más violentas. Yo les recomiendo que revisen la página de Narcodata, tiene gráficos muy interesantes, muy actualizados para identificar incluso por sexenio cómo ha ido avanzando el mapa del narcotráfico en el país. Y por supuesto, como decíamos, cada vez son más violentas. Bueno, aquí vemos también que hay las organizaciones territoriales, la de Sinaloa, la del Golfo, la familia michoacana, los Arellano Félix, ya lo decíamos en Tijuana, Cártel de Jalisco, Nueva Generación, pues no solo en el estado, sino también han ampliado mucho en la zona y en otros puntos, y Juárez. Las ideológicas, que ahí yo identifico los Caballeros Templarios, hace algunos años ya era muy interesante ver un video del entonces máximo líder, Servando Martínez Latuta, donde tenía atrás de sí una imagen del Che Guevara y otra de Emiliano Zapata, y hablaba de la justicia y de la reivindicación, y aparte todo un credo religioso que le invocaban a su organización, y las de violencia instrumental, los Zetas y Beltrán Leiva. Aquí vale la pena decir que no son modelos únicos, sino que todas hacen de todo en mayor o menor grado, según el grupo que tengan, y actualmente pues el tema de control territorial es lo más grave, y el control territorial implica no solo el tráfico de drogas, sino las rentas ilícitas de cualquier actividad que ellos busquen, como el robo de combustible que ya mencionaba Mario. Bueno, ¿qué principales prácticas tienen? Pues tienen una red logística muy grande por todo el país, eso las hace vulnerables, pero sí destaca que tienen una capacidad de moverse por todo el país, tienen confrontaciones permanentes, internas y externas, es decir, intracárteles e intercárteles, rupturas también, pelean por control territorial, tienen puestos de control o retenes en distintos puntos del país. En Tamaulipas es frecuente verlos, ya sea con clonación de autoridades, unidades de la Secretaría de Defensa o de Marina, o bien simplemente como sicarios, lo que decíamos, clonación de autoridades, corrupción y relaciones comunitarias, la construcción de una base social. Después, alianzas temporales, de repente vemos que ciertos grupos se alían para ir a golpear a otros. El caso de los más emblemáticos fue los Arellano Félix, que se habían asociado con Ociel Cárdenas para ir a atacar a la gente de Guzmán Loera. En fin, y se van generando y desarticulando estas alianzas temporales. Un tema que me preocupa mucho son los desplazamientos forzados. Hay gente en Tamaulipas, en la zona de la frontera chica, en Michoacán, en Guerrero, que tienen que abandonar sus comunidades por la violencia criminal. Es un tema de atención. El cobro de piso o de paso, que es la protección también, suplantación de la autoridad municipal, yo creo que Michoacán es de los casos más claros, las autodefensas comunitarias, que también ha sido un tema de atención, sobre todo en Michoacán y Guerrero, el control y base social, y bueno, el secuestro, la extorsión, los asesinatos y las licencias delictivas, se le pone ahí entrecomillado, porque funcionan como franquicias también. Hay grupos que no necesariamente son de una gran organización, pero usan la marca, y entonces pues el usar la marca les permite delinquir en una zona. Otro punto importantísimo es la afectación de actividades estratégicas nacionales, robo y venta de condensado, gas, gasolina y combustible. Es muy interesante el aumento en tomas clandestinas, que el año pasado alcanzó las 10,000, este año a julio iba en 8,000, y tiene Pemex un indicador de tomas clandestinas por kilómetro, el más alto es 3.85 tomas clandestinas por kilómetro y 0.77 en el más bajo, pero se empieza a hacer una actividad de renta nacional, donde lo mismo participan los cárteles que las comunidades. Robo de concentrado de minerales y operación de minas, el caso más claro fue Michoacán con la familia, cuando tenían el control del puerto Lázaro Cárdenas para sacar mineral, acero en particular, en coordinación con los chinos, lavado de dinero por supuesto, puentes aéreos y marítimos para asesinar. En toda la zona del Triángulo Dorado es un circular de avionetitas que van y vienen con gente para ajustar cuentas, se les llama. Instauración de empresas legítimas también, de repente aparecen empresas que son pues aparentemente muy buenas, pero están respaldadas por capital ilícito, y operación de empresas de seguridad privada, que les sirve para reclutar y para tener presencia en distintas zonas también. Hay una historia ahí que es la de José de Jesús Aguilar Rejón, alias El Mamito, uno de los Zetas que estuvo en Tamaulipas, causa baja en el ejército, regresa
a Tamaulipas y lo reclutan para seguridad privada. Ahí es un guardia que está 2 años trabajando y de repente pues esa empresa era de los Zetas y se volvió uno de los líderes Zetas más importantes. Bueno, aquí es el modelo del profesor Peter Lupscha que citaba Carlos, donde dice cómo entendemos a los cárteles. Hay 2 enfoques, uno es élite organización, que las élites organizan, y este otro que es etapa evolución, que son 3 fases: predatoria, parasitaria y simbiótica. En la predatoria no representa una amenaza a la seguridad, es lo que él llama crimen callejero atomizado disperso, banditas menores, que si lo tomamos en los términos de prevención que revisábamos en la mañana, pues también sería la fase primaria. Después viene la fase parasitaria, el crimen corrompe al Estado para que se hagan sus cómplices y empiezan a tener ya también más especialización en robo de hidrocarburos, en secuestros, en robo de vehículos, en extorsiones. Y después viene la fase simbiótica, donde el crimen organizado se apodera del Estado o lo suplanta. Creo que Michoacán es uno de los casos más claros de lo que ahí pasó y de esta fase. Y con esta termino, que es un hallazgo que a mí me causó mucho gusto, la investigación que les decía de la doctora Arcelia Ruiz. Hicieron una investigación en penales y establecen 4 tipologías de sicarios: el sicario marginal, el antisocial, el psicópata y el sádico. El marginal pues es el que viene de zonas de extrema marginación y pobreza y prácticamente llega porque no hay trabajo, un poco lo que decía la doctora Hussitman, porque no hay oportunidades, y el crimen representa una alternativa de vida que después empieza también ya a permear con sus propios valores. El antisocial es alguien que viene ya de ambientes criminales o de clase baja, zonas conurbadas, pandillerismo, abuso de drogas, pues es como lo común y está familiarizado con la violencia y puede ser más fácil sicario. Luego viene el psicópata, que aunque las familias pueden ser normales, tiene una disfuncionalidad en apego a la dinámica familiar y bueno, empieza a violar los límites y empieza a pensar en hacer afectaciones. Y el sádico es pues aquel que está pensando justo en generar dolor, ya tiene un padecimiento mental. Este estudio lo hizo la Facultad de Psicología de la Universidad Nicolaita. Entonces, la buena noticia es que la mayoría son marginales y antisociales, es decir, los más. La mala es que los menos, los sádicos y los psicópatas, controlan y dirigen esa violencia, pero creo que arroja mucha luz para poder diseñar políticas públicas e intervenir. Entonces, con eso cierro mi participación, les agradezco mucho. Muchas gracias al maestro Manuel Ignacio Balcázar Villarreal por esta exposición que va desde la seguridad hemisférica, delincuencia transnacional, la parte de la redefinición que es tan importante, las nuevas amenazas, las características, las organizaciones delictivas, excelente el caso mexicano, la atomización, y bueno, esto nos permite abrir lo que es un panel para los que nos están escuchando, para el auditorio, que ya hemos recibido aquí algunas preguntas y bueno, no sé si están pasándose para captar las demás preguntas, pero para darle secuencia sobre todo en estos lineamientos de este panel de delincuencia organizada, está la primera pregunta que me han hecho aquí llegar y dice lo siguiente: ¿cuál cártel es el que controla a la mayor parte de políticos y funcionarios? ¿Y cómo y a través de qué institución confiar para denunciar estas prácticas? Nos pregunta Luis González. Está la primera pregunta. Si quieren voy a dar la siguiente. No sé quién de los panelistas está dirigida. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para protegernos y combatir la delincuencia organizada? ¿Qué nos afecta en negocios, propiedades, etcétera? Esta pregunta la dirige Cristina Camacho. Y bueno, voy a leer otra para darles la oportunidad también a los panelistas que puedan responder de manera precisa y clara por el tiempo. ¿Qué tipo de estrategias considera eficaces para disminuir la delincuencia organizada en México? Adelante, por favor. Pues muchas gracias por sus amables preguntas. ¿Cuál cártel tiene mayor número de políticos controlados? Es muy difícil determinarlo en términos cuantitativos.
En todo caso, además, habría que hacer una distinción. Es decir, las organizaciones delictivas en general, a veces algunas que fueron particularmente predatorias, que son, digamos, con un carácter paramilitar, en algún momento podían establecer, digamos, presión hacia presidentes municipales, por ejemplo. Pero hoy por hoy todavía no vemos una condición en la cual claramente veamos a una organización delictiva controlando como títere a un actor, por ejemplo, a un gobernador o algo por el estilo. Vemos alianzas, vemos simbiosis. Digamos, uno puede ser muy, pensar, por ejemplo, en el caso de un gobierno de un estado en el norte de la República, en el cual mataron al hijo de un alto funcionario ejecutivo estatal, y el que, digamos, la organización que aparentemente lo había matado, su líder principal, que era conocido como Heriberto Lascano, pues cayó a los pocos días. Entonces ahí de nueva cuenta la pregunta es ¿quién tiene realmente el control de quién y hasta qué punto, ¿no? Entonces es muy difícil señalarlo, pero yo les diría, digamos, un indicio de los grupos que cuentan temporalmente, porque además no es que toda la vida tengan el mismo tipo de protección, las alianzas cambian, la gente en el poder político cambia, y eso lleva a una reconfiguración de circuitos de protección y de impunidad también. Un buen indicio, por ejemplo, es cuáles son las organizaciones que tienen más expansión territorial durante un periodo determinado. Ni Napoleón habría tantos frentes al mismo tiempo, ¿no? Digamos, en un momento se vio que una organización de Sinaloa se expandía prácticamente en todo el país, disputaba Nuevo Laredo, disputaba Ciudad Juárez, disputaba Nuevo León, o sea, tantos al mismo tiempo. Una lógica de mera estrategia, digamos, de confrontación te diría, pues no abras tantos frentes al mismo tiempo. Entonces, esto no necesariamente opera así. Ahorita yo les preguntaría cuál es la organización que más se ha expandido de manera rápida en este sexenio, y ya bueno, ustedes me podrán decir mejor. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? Como sociedad civil tenemos que presionar a la autoridad de que basta ya, digamos, de esquemas punitivos que van orientados solamente a la confrontación circunstancial con la delincuencia. Eso ha traído altos costos de víctimas al país, altos costos de sangre, y es claro que a estas alturas no ha dado el resultado esperado. Tenemos que generar mecanismos de Contraloría Social que efectivamente vigilen que las instituciones están llevando a cabo su función con probidad. Tenemos que presionar por acciones de transparencia que permitan que hoy todo aquel aparato que permanece como caja negra, que no sabemos qué ocurre dentro de ella, sea mucho más transparente y sea mucho más auditable por los ciudadanos. Y lo ligo con estrategias eficaces. ¿Cómo se puede generar una estrategia eficaz? Pues se generan varias ruedas del carro, lo ha dicho mi buen amigo Eduardo Buscaglia muchas veces, se generan mecanismos de control patrimonial, ¿no? De investigación patrimonial. No siempre los mecanismos penales son los más efectivos, hay mecanismos civiles que permiten la extinción de dominio, se tiene que establecer un binomio adecuado, una matriz adecuada entre fiscalías autónomas y poder judicial saneado. Se tienen que llevar a cabo también mecanismos de control de cómo se llevan a cabo los financiamientos electorales hoy por hoy, y esos serían, digamos, elementos para empezar como para poder tener resultados más significativos. Gracias. Muy rápidamente, respecto a qué podemos hacer como ciudadanos, yo creo que es importante partir de un principio básico y que es el de la responsabilidad compartida. La ciudadanía debe de estar comprometida en generar y asentar una cultura de la legalidad. Por otro lado, nos enfrentamos a un problema en que la sociedad en general no cree en sus instituciones. El 80–90%, según las encuestas, no cree en las autoridades. Eso ha derivado por muchísimas cuestiones. El tema de la corrupción nos ha alejado de las instituciones, no creemos en las instituciones. Entonces yo creo que esto atañe al ciudadano, atañe a los gobiernos y nos atañe en general en este espacio académico a empezar a explicar este tipo de fenómenos aproximándonos a metodologías, y de ahí me paso a la siguiente pregunta, donde no solamente generemos discurso, donde no solamente hagamos la reflexión,
sino que iniciemos el cambio y la generación de política pública a través de diagnósticos serios. Esta idea que traemos de poder medir el costo en un sector específico atiende a ello. Nuestro país es, si lo queremos ver en términos metafóricos, es un cuerpo que está enfermo, pero para poder ser asertivo con el medicamento indicado, debemos de conocer el tipo de enfermedad y solo la vamos a detectar a partir de diagnósticos serios y en este caso científicos. Y quiero comentarles rápidamente de alguna de las medidas que hemos visualizado en el estado de Hidalgo, donde una región justamente controlada por el robo a combustible, un conjunto de profesores de la Universidad del Instituto de Artes empezaron a involucrar a las comunidades con el tema de la generación de murales en las calles de alguna de las comunidades. El ejercicio fue tan interesante, hubo muchísima respuesta por parte de la ciudadanía, que se convirtió este proyecto en la galería a cielo abierto más grande de México. Entonces, esta pequeña política aplicada generó un entorno distinto, fomentó el turismo, reactivó la economía y que bueno está funcionando en el estado de Hidalgo una política cultural, y creo que debemos de identificar cuál es la mejor estrategia que podemos implementar en cada región. Me hacen otra pregunta, dice ¿por qué medio se puede consultar los modelos el modelo integral de cálculo del costo del delito y la corrupción? Acabamos de editar un libro por Plaza y Valdés que se titula Comercio, Inseguridad y Captura Institucional, lo que pierden las MIPYMES las distorsiones de las MIPYMES en el estado de Hidalgo, donde pueden consultar el modelo explicado a detalle, el software que se empleó para la generación del perfil delictivo y los resultados más relevantes del modelo. Muchas gracias. Quiero hacer referencia a estas preguntas que van dirigidas para el maestro Manuel Balcázar. La primera es dirigida por Carolina Treto. ¿Qué tanto se tiene cooperación interpolicial para combatir el crimen organizado? Y a su vez, ¿qué más se hace para disminuir esto? También Candelario Ábalos hace la siguiente pregunta. Dice, ante la corriente mundial de legalizar drogas y la postura de favorecer en México esa corriente por los futuros gobernantes, ¿es opción viable para minorar la violencia? Y también, ¿qué pasaría con nuestra economía en México si se erradicara estos actos de corrupción? Nos dice Agustín Mora. Gracias, muy amable. Voy a ir muy rápido. ¿Qué cártel es dominante? Pues el que tiene más dinero. Eso es. En su momento, recordemos, los Zetas trataron de rescatar a Ociel Cárdenas del ejército, y recientemente pues derribaron un helicóptero del ejército, de la Fuerza Aérea, con un cohete tierra-aire. Entonces esas organizaciones pues muestran que tienen dinero e impunidad. ¿Cómo denunciar? Bueno, aquí se vuelve un tema complicado, sobre todo por la presunción de inocencia, pero es un tema de acopiar información, y mi recomendación es ir generando evidencia para presentarla en fuentes abiertas. Luego, Cristina Camacho, ¿qué hacer para prevenir desde la ciudadanía? Yo creo que hay mucha información que se genera desde los ciudadanos para empezar a ver conductas y tomar decisiones desde lo local, más todo el apartado de prevención que mencionaba la doctora Husitman, y es visibilizar a la sociedad completa. Eso que ella decía es muy cierto, no vemos a los otros, y menos si tienen características socioeconómicas distintas, pues como que no se ven. Entonces creo que es muy importante esa parte de reconstruirnos como sociedad,
y de dejar cuestiones de discriminación. ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues porque todo sube, lo que decía Mario, el no mantenerse en la legalidad, el comprar piratería, el dar sobornos, el comprar gasolina robada, todo eso pues va afectando y encarece costos y deteriora al país. ¿Qué tipo de estrategias se consideran más efectivas? Yo creo que no hay una estrategia única, sino son estrategias como de momento, cada momento va marcando a cada administración. Esta administración que está por terminar creyó que el no mediatizar el tema de seguridad pública era lo más efectivo y hoy, ya por terminar a días, vemos que no. En la administración anterior del expresidente Calderón fue lo contrario, fue una sobremediatización y veremos qué sigue ahora, pero es una cuestión de definir en los contextos locales. La propuesta que han hecho de regionalizar me parece muy interesante. Ahora, sobre la cooperación interpolicial, creo que hay una buena cooperación, pero también el diseño político, administrativo en México de órdenes de gobierno hace que los cuerpos de policía difícilmente se hablen. Un policía municipal, normalmente, sobre todo si es un municipio con pocos recursos, es subvaluado frente a un policía de otro orden de gobierno que tenga muchos recursos. Entonces sí hay un tema ahí de reconstrucción, pero no solo es un tema de fuerza de policías, sino es un tema estructural, de prevención también, y dicho sea de paso, los cuerpos de policía que se dedican a los temas de prevención son vistos de otra manera por los que disparan, por los que manejan armas y podría tener hasta un costo o una opción machista. Les recomiendo un libro que se llama Blue Planet, el planeta azul, que es como justo las redes de policía internacionales reconocen el color azul y se cooperan y hablan entre sí, pero se tienen que hablar también, lo que bien decía la doctora Husitman, los maestros, los médicos y todo el entramado del Estado de primer contacto. Y sobre la legalización de drogas, pues es una alternativa que no se ha explorado. Recordemos que con el expresidente Cárdenas las drogas eran legales en el país, hubo un tiempo que así fue, muy poquito, pero se quitó. Es un tema que podría funcionar, pero en términos de violencia y crimen organizado, ojalá fuera solo un tema de drogas, es un tema, como veíamos, de rentas ilegales, de extorsión, que avanzó mucho más. Y sobre el tema de los recursos, ¿qué implicaría? Bueno, pues sin duda se modificaría una ecuación al legalizar las drogas, porque esa es ya la hipótesis que yo tengo. Estados Unidos posiblemente perdería mucho dinero, serían grandes consumidores, y eso pues beneficiaría mucho a países como el nuestro, que seríamos grandes productores si el esquema fuera legal. Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí llegaron unas preguntas más, pero se las voy a dejar a los panelistas. Traen por aquí dirección y ellos a final de cuentas las van a contestar. Estamos con el tiempo encima. Yo quiero decirles que en este panel de crimen organizado, delincuencia organizada, toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Hemos escuchado el día de hoy y quiero agradecer a Carlos Antonio, a Mario y a Manuel Ignacio, desde luego por los conocimientos, exposiciones, sus conocimientos y por respeto al tiempo asignado. Voy a entregarles una constancia, pero no quiero dejar de mencionar la honrosa invitación que se me ha hecho a moderar este panel, a la doctora Maristela Velar, muchas gracias, y sobre todo a los panelistas por sus conocimientos y sobre todo por respetar el tiempo, que al final de cuentas es un reto más. Muchas gracias, me voy a poner de pie. El cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana otorga la presente constancia a Carlos Antonio Flores como su brillante participación como panelista, y está a final de cuentas avalado, firmado y con sello foliado esta constancia, firmado por la doctora Maristela Velar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena. También esta constancia a el doctor Mario Cruz Cruz por su brillante participación. Con el agradecimiento esta constancia a Manuel Balcázar Villarreal, también por su participación como ponente.
Muchas gracias a todas y a todos por su participación y hacemos una pausa para las siguientes actividades. Muchas gracias.